De entre las grandes virtudes que tenía San Agustín de Hipona, y también de entre las grandes enseñanzas y consejos que nos dejó, cabe destacar que él buscaba con amor paternal la conversión de los paganos, pues sabía que por su camino nunca encontrarían la verdad y la felicidad. Por eso decía: todos debemos querer que todos amen a Dios con nosotros. El gozo que recibimos cuando alguno de ellos, paganos o herejes, se corrigen y mejoran, agregándose a la comunión de los santos, no se puede comparar con ningún gozo en la vida. Los malos católicos. Había muchos católicos que llevaban vida de paganos y contra ellos tuvo mucho que luchar y que sufrir. Comilonas y borracheras. El año 395, recién nombrado obispo, trató de desarraigar la costumbre de los banquetes profanos que se celebraban en honor de los muertos en los cementerios. También los feligreses profanaban la fiesta de San Leoncio, mártir y obispo de Hipona, patrono de la ciudad, celebrando la fiesta con abusos de comida y bebida dentro de la misma basílica. A pesar de que el obispo Valerio había prohibido comer y beber en la iglesia, nadie hacía caso. San Agustín se lanzó a la batalla durante 3 días y pronunció 4 discursos. Le escribía a Alipio: después de tu partida, me anunciaron que ciertos individuos se habían alborotado, protestando que no podían tolerar la supresión de la solemnidad de San Leoncio, que ellos llamaban la etitia, que significa alegría. Tratan en vano de enmascarar el nombre de la borrachera. Ya anunciaban la protesta cuando tú estabas presente. Hube de hablar de perros y puercos, procurando obligar a los rebeldes a avergonzarse de sus costumbres e impertinentes ladridos contra los preceptos de Dios. Hablé también de su entrega al placer carnal. La conclusión tendía a hacerles ver qué vergonzoso era ejecutar dentro de las paredes de la iglesia o bajo el nombre de religión lo que no podrían hacer durante mucho tiempo dentro de sus casas. Estas advertencias las recibieron con agrado, pero como la asistencia fue escasa, no se resolvía con ellas asunto tan importante. Y cuando los presentes hablaron fuera sobre la homilía, hallaron numerosos contradictores. Al día siguiente llamé la atención, planteando el problema de la embriaguez, y les hablé sobre cuánto mayor motivo e ira hubiese desterrado nuestro Señor del templo los convites y embriagueces siempre torpes, cuando así desterró el comercio ilícito de los sacrificios tradicionales. Desenmascaré, cuanto el tiempo me lo permitió, el pecado de la embriaguez con textos de San Pablo, y advertí que en la iglesia no se deben celebrar ni siquiera convites honestos y sobrios. Les obligué a considerar cuán vergonzoso y lamentable era que no solo viviesen de los frutos de la carne privadamente, sino que deseasen quitarle su honor a la iglesia y llenar todo el amplio espacio de esta gran basílica de turbas de dragones y borrachos, contando con una supuesta autorización. Al final, no fueron mis lágrimas las que provocaron las suyas, pues confieso que, mientras estaba hablando, ellos se adelantaron a llorar y yo no pude contenerme de hacer otro tanto. Al día siguiente, por la mañana, al ver que todos con un solo sentir manifestaban buena voluntad y repudiaban la mala costumbre, les exhorté a que asistiesen por la tarde a la lectura divina para celebrar así el día de la fiesta con mayor pureza y sinceridad.
Por la tarde, la asistencia fue mayor. La plática fue breve para dar gracias a Dios, mientras oíamos en la Basílica de los Herejes el rumor de los acostumbrados convites celebrados por ellos. Allí seguían, entregados a la bebida, durante el tiempo de nuestras funciones. Hube de hacer constar que la hermosura del día resaltaba por el contraste de la noche y les exhorté a apetecer las cosas espirituales y a gustar cuán suave es el Señor. Refiriéndome a los herejes, dije al pueblo que eran dignos de lástima. Precisamente en uno de los sermones descubierto por Dolbeau y que Agustín predicó en enero del año 404, se ve el esfuerzo que hizo para reformar el culto a los mártires, para abolir los bailes y banquetes en sus sepulcros, y a la vez tomó la medida de que los varones y las mujeres estuvieran separados en estas fiestas para evitar acciones impropias. La mentira. La mentira era también frecuente entre sus feligreses y sobre ella le escribe todo un libro, titulado Sobre la mentira. Dice que la mentira es decir una falsedad con intención de engañar. Lo importante es la intención de engañar. Si uno dice una falsedad creyendo que es verdad, no miente. Pero si dice una verdad creyendo que es falsedad, está mintiendo. Muchos mienten para quedar bien o prometen cosas que no cumplen. Por ese camino hacemos mucho daño a los demás y nunca conseguiremos nuestra propia felicidad, que se encuentra en la suprema verdad que es Dios. Por eso, toda su vida fue un constante caminar hacia la verdad divina. Y dice, quien conoce la verdad, conoce la eternidad. De ahí que el mentiroso no puede ser feliz. El mismo San Agustín le recuerda, la voz de la verdad no calla nunca, no mueve los labios, pero vocifera en el interior del corazón. Es decir, que la verdad que es Dios no te dejará tranquilo y clamará en tu conciencia hasta que te arrepientas y pidas perdón. El robo. Sobre el robo habla en muchos de sus sermones para moverlos a ser honrados. Hay distintas maneras de robar, como no haciendo bien los trabajos contratados, llegando tarde al trabajo, siendo perezoso o sacando cosas sin autorización. Conseguir licencias en el trabajo con mentiras, no devolver lo prestado, recibir dinero por trabajos que debo hacer, exigir más de lo justo, evadir los impuestos, mentir para conseguir donaciones. San Agustín dice, absteneos vosotros, hermanos, absteneos vosotros, hijos, de la costumbre de robar. Incluso, absteneos del deseo de robar. El que es poderoso roba y tú lloras bajo la mano del ladrón y, si no robas, es porque no puedes hacerlo. Que se te presente la ocasión y entonces alabaré tu deseo dominado. Dime, ¿has devuelto lo que recibiste sin otra presencia que la de Dios? Si lo devolviste, si restituiste al difunto en la persona de su hijo, que nada sabía de ello, entonces te alabaré, porque pudiste obrar mal y no lo hiciste. Al igual que, si hallaste en la calle una bolsa de monedas de oro y se la entregaste a su dueño. Os voy a contar lo que hizo un hombre muy pobre cuando yo me encontraba en Milán. Era tan pobre que hacía de portero a un profesor de gramática, pero era cristiano a carta cabal, aunque el gramático era pagano. Era mejor quien estaba a la entrada que quien se sentaba en la cátedra. Encontró una bolsa con cerca de 200 monedas de oro, si no me engañó en el número. Sabía que tenía que devolverla, pero ignoraba a quién. Puso un anuncio público. Quien haya perdido monedas de oro, venga a tal lugar y pregunte por fulano de tal. El que las había perdido, visto el anuncio, se acercó a aquel hombre. Este, por temor a que viniese buscando lo que no era suyo,
Le pidió explicaciones, preguntándole por el tipo de bolsa, por la imagen e incluso el número de monedas. Y como sus respuestas se acomodaron a la realidad, le devolvió lo que había encontrado. El otro, a su vez, queriendo corresponder su honradez, le ofreció una décima parte, es decir, 20 monedas, que no quiso recibir. Le insistió el otro y al fin aceptó lo que se le ofrecía y acto seguido lo dio todo a los pobres, no dejando en su casa ni una sola moneda. El adulterio. En aquellos tiempos en que las mujeres eran personas de segunda categoría, el adulterio de los hombres casi parecía normal. Pero San Agustín arremete contra los adúlteros y les aconseja: se te dice, no cometerás adulterio, es decir, no buscarás otra mujer que no sea la tuya. Y tú exiges eso de tu esposa, pero no le correspondes en la misma forma. Cuando deberías preceder a tu mujer en la virtud, caes bajo el ímpetu de la libido. Quieres que tu mujer sea vencedora y tú caes vencido. Eres cabeza de tu mujer y ella es ante Dios más que tú. Si el varón es cabeza, debe preceder a su mujer en toda obra buena. ¿Por qué quiere ir el varón a donde no quiere que le siga su mujer? Cada día hay conflictos, aunque ya las mismas esposas no se atreven a quejarse de sus maridos. Así, en lugar de la ley, se observa ya una costumbre que lo invade todo, de modo que las mismas mujeres tienen ya la persuasión de que eso es lícito para los varones y no para las mujeres. Oyen que algunas han sido llevadas a los tribunales por haber sido sorprendidas con un esclavo, pero nunca han oído que un varón haya sido llevado a los tribunales por haber sido sorprendido con su esclava, aunque el pecado es el mismo. Siendo el pecado igual, hace que parezca más inocente el varón, no ante la divina verdad, sino ante la humana perversidad. La maldición. En el Sermón 322, San Agustín presenta la historia escrita por uno de los interesados, en que narra cómo su madre maldijo a sus 10 hijos. El efecto de la maldición hizo que todos se enfermaran y ella, viendo la espantosa eficacia de sus maldiciones, no pudo soportar por más tiempo la conciencia de su maldad y, echando una soga al cuello, concluyó su deplorable vida de forma aún más deplorable. A mi hermana se le apareció en visión tu imagen tal como ahora te vemos, por lo cual se nos indicó que debíamos venir a este lugar. Aquí se habla de la aparición de Agustín a la hermana de uno de los 10 para anunciarle la curación, si iba a Hipona, donde se curaron. En otra ocasión, al volver de Italia, un profesor de retórica cartaginés llamado Eulogio, que había sido su discípulo, le contó que un día, mientras preparaba la clase, se encontró con un texto oscuro de Cicerón que no sabía interpretar. Esa noche, en sueños, se le apareció Agustín y le aclaró la dificultad. Astrología. Eran muchos los cristianos que creían en los astrólogos y los horóscopos y les dice: hay quienes cuentan las estrellas, atienden, describen y conjeturan los espacios del tiempo, los cursos, la volubilidad, la fijeza y los movimientos de los astros. Se creen grandes sabios. Todo este conocimiento experimental y altanero es defensa de pecados, pues dicen: eres adúltero, porque así lo quiere Venus. Eres homicida, porque así lo desea Marte. Luego Marte es homicida y no tú. Tú no eres adúltero, sino Venus. Cuida de que no seas tú condenado por Marte y Venus. Tú que despreciaste la vida gratuita dada por Cristo, compras con dinero la muerte propinada por el astrólogo. Algunos dicen: no partiré hoy, porque es día nefasto o porque la luna se halla así.
O bien, partiré para lograr prosperidad, porque la posición de las estrellas es esa. En este mes no me dedicaré al comercio, porque aquella estrella me influye en el mes. O bien, me dedicaré, porque está en su mes. No plantaré la viña en este año, porque es bisiesto. Es comunísimo entre los paganos que, al ejecutar una cosa o al esperar los acontecimientos de la vida y de sus negocios, tienen en cuenta los días, meses, estaciones y años señalados por los astrólogos y los caldeos. Sin embargo, llenas están nuestras reuniones de hombres que aceptan de los astrólogos los tiempos de las cosas que han de hacerse. ¿Cómo pueden llamarse cristianos y gobernar su vida náufraga por el horóscopo? Hay muchos entre los fieles que dicen con gran presunción a la cara, al día siguiente de las calendas, no me pondré en camino. Y muchos no se atreven a prohibir esas cosas para no irritarlos. Muchas veces viéndolos, los toleramos y no pocas veces, tolerando mucho, nos vemos obligados a cometerlos. Alguno aparenta ser cristiano cuando no sufre en sus bienes detrimento, pero cuando le viene alguna adversidad, corre al adivino, al astrólogo. Se le dice: ¿eres creyente y consultas al astrólogo? Pero él contesta: apártate de mí, déjame en paz. El adivino me encontró mis cosas. De otro modo, las hubiera perdido y permanecería llorando. Hombre bueno, ¿no te signas con la señal de la cruz de Cristo? La ley prohíbe todo esto. ¿Te alegras de encontrar tus cosas y no te entristeces por haber perecido tú? ¿Cuánto mejor hubiera sido que hubiese perecido tu vestido y no tu alma? Supersticiones y amuletos. Muchos cristianos que se habían convertido del paganismo conservaban algunas costumbres supersticiosas y llevaban amuletos. Muchos marinos, antes de partir, invocaban a Neptuno, el dios del mar. Las parturientas invocaban a la diosa Juno para un buen parto. Otros invocaban a Júpiter para obtener dinero y les dice: eres cristiano y no abandonas la iglesia, pero consultas a los astrólogos, arúspices, augures y maléficos. Con tu alma adúltera no dejas la casa de tu marido y, quedándote en su compañía, fornicas. Está uno enfermo con dolores y ora sin ser escuchado. Mejor dicho, es escuchado, pero es probado. En medio del tormento del dolor, llega la tentación de la lengua y se acerca al lecho alguna mujerzuela o varón y dicen al enfermo: haz tal vendaje y sanarás. Recurre a tal encantamiento y sanarás. Fulano y mengano y zutano curaron así. Pregúntales. Si no cede, no les obedece y no doblega su corazón, sino que lucha, vence al diablo. Por otra parte, es execrable la superstición de los amuletos, entre los que hay que contar los pendientes que los varones llevan en la parte alta de una de las orejas, no para agradar a los hombres, sino para agradar a los demonios. ¿Qué podrá hacerse en ellos si temen quitarse los pendientes y no temen recibir a un tiempo el cuerpo de Cristo y la señal del diablo? El circo. Muchos iban al circo a ver las luchas entre fieras hambrientas o los combates entre las fieras hambrientas y los cazadores, que debían atraparlas con redes. A veces, los prisioneros o condenados debían luchar contra leones, leopardos, osos, panteras o tigres. O también había luchas entre hombres, los llamados gladiadores. En ocasiones eran luchas entre pequeñas naves en el puerto, naves dirigidas por galeotes o condenados. Afirma: decís que sois cristianos. ¿Cuánto dinero gastáis en espectáculos frívolos? ¿Cuánto dais a los cazadores de las bestias salvajes en el circo? ¿Cuánto a personas torpes? ¿Dais a aquellos que os asesinan
Por la misma exhibición de los placeres, asesinan vuestra alma. Decís, somos cristianos, y tiráis vuestros bienes por adular al pueblo y los retenéis contra lo que manda Dios. Ea, Cristo no manda, Cristo ruega, Cristo pasa hambre en los pobres. Enmendad y redimid vuestros pecados. Cuántos males causa la torpe curiosidad, la vana concupiscencia de los ojos, la avidez de espectáculos frívolos, la locura de los estadios, los combates sin premio alguno. Siendo hombre de mala fama, quien da el espectáculo, ¿puede ser honesto quien lo contempla? Contemplando lo que es infame, lo estás apoyando. ¿Por qué contribuyes a que exista lo que tú mismo acusas? ¿Osaré prohibir los espectáculos? Me atrevo a hacerlo, claro que me atrevo. Me da valor este lugar y quien me puso en él. ¿Temeré yo las ofensas que se me hacen por lo bajo? Tu placer ha de ir de acuerdo con tu dignidad. Elimina todas estas cosas. Quien no quiere asistir a esos espectáculos se muestra misericordioso con ellos. El teatro. En el teatro había representaciones escénicas obscenas con artistas que eran rameras y rufianes, donde se presentaban historias de amoríos de los dioses o historietas pornográficas, donde se exaltaba toda clase de vicios sexuales. Para San Agustín, el teatro era una escuela de deshonestidad y por ello luchó contra él, desaconsejando a los cristianos de asistir a él. En una ocasión fue a la ciudad de Bula y les dijo: en nuestra ciudad de Hipona, estas cosas casi han desaparecido por completo y nos llegan desde vuestra ciudad esas torpes personas. ¿No os avergonzáis de que solo entre vosotros haya permanecido la torpeza venal? ¿Qué buscáis? ¿Comediantes? ¿Meretrices? En Bula los tenéis. ¿Pensáis que es una gloria? Con gran dolor os estoy diciendo esto. Ojalá que llegue el momento en que la herida de mi corazón se cure con vuestra corrección. Haceos este regalo, cristianos. No vayáis a los teatros. Los chismes. Hay católicos que procuran averiguar la caída de algún obispo, clérigo, monje o monja. Enseguida creen, discuten, pregonan que todos son lo mismo, aunque no en todos se pueda averiguar. Pero, cuando alguna casada ha caído en adulterio, esos mismos no despiden a sus mujeres ni acusan a sus madres. Solo cuando se descubre algún pecado verdadero en alguno que ostente una profesión santa, insisten, se interesan, se fatigan, para que se crea que todos son lo mismo. La vergüenza. Muchos cristianos se avergonzaban de decir públicamente: soy cristiano. Por eso afirma: hay quienes critican a otros, pero tú, oh cristiano, no temas ni escondas tus buenas obras, por temor de los que te reprenden. ¿Qué te dicen? He aquí un gran apóstol. ¿De dónde vienes? Y temes responder: de la Iglesia, para que no repliquen: ¿no te avergüenzas, hombre barbado, de ir donde van las viudas y las viejas? Por no escuchar tales cosas, temes decir: estuve en la Iglesia. ¿No os avergonzáis de avergonzaros de lo que es digno de glorificación? ¿No se avergüenzan ellos de sus torpezas y os avergonzáis de algo glorioso? La falta de fe. Algunos ni siquiera creían en la resurrección futura. Decían: todo se paga en esta vida. Después, solo hay nada y vacío. Por eso escribe: no solo niega la resurrección el pagano o el judío o el hereje, sino algunas veces el hermano católico que frunce el ceño cuando se dan a conocer las promesas de Dios, cuando se anuncia la futura resurrección. Y, todavía más, este mismo dice: hasta ahora, ¿quién resucitó? No he oído hablar a mi Padre.
levantado del sepulcro desde que lo sepulté. No veo, dice, ¿cómo voy a creer? Necio, ¿se ve tu alma? La indiferencia. Hay un número y un sobrenúmero de cristianos. El Señor conoce a los suyos, a los cristianos que temen, que son fieles, que guardan sus mandamientos y caminan por las sendas de Dios, pero que no cometen pecados y, si caen, se confiesan. Estos pertenecen al número, pero hay un sobrenúmero. Son las turbas que llenan las iglesias, que empujan, por decirlo así, las paredes, que se agolpan en masa apiñada, de suerte que casi se ahogan debido a la multitud. Pero, si hay espectáculos, corren al anfiteatro. Pocos son los convertidos, muchos los convertidos falsamente, porque se multiplicaron sobre todo número. Sin embargo, les dice a los herejes que no critiquen a la Iglesia por los malos católicos, sino que vean a los buenos, que son los verdaderos católicos, cumplidores de su fe. Que nadie, fijándose en el mal ejemplo de los malos católicos, hable mal de la Iglesia católica, pues ella misma desaprueba eso que critican y además corrige a los que lo hacen como a malos hijos. Sed cristianos verdaderos y sinceros. No imitéis a los que son cristianos de nombre, pero vacíos de obras.